Capítulo 421. Justo en ese momento, ya nadie podía escuchar el anuncio a través de los altavoces. El avión estalló en un caos, con lamentos y gritos sonando por todas partes. Incluso había pasajeros exigiendo respuestas ante sus preguntas. Era la primera vez que Roxana experimentaba una situación como esta también. Aunque se sentía inquieta, se las arregló para mantener la calma. Sin embargo, mientras escuchaba lo que estaba pasando a su alrededor, el sentimiento de inquietud en su corazón se hizo aún más fuerte. El avión seguía experimentando turbulencia. De pronto, alguien gritó: «Mis hijos están esperándome en casa». Roxana escuchó la frase con claridad. Sus ojos se abrieron de par en par, y la inquietud en su corazón pareció haber aumentado. «Mis hijos, Andrés y Bautista, están esperándome en casa». Roxana ya era lo suficientemente egoísta en mantener el historial de su familia en secreto, no podía soportar pensar en lo que les pasaría si algo le sucedía a ella. Su rostro se puso pálido como una hoja, cuando pensó en la idea de sus dos hijos quedándose solos si algo le sucedía a ella. Comenzó a respirar agitadamente, incapaz de recuperar el aliento, a causa de su ansiedad. Justo cuando estaba a punto de desmayarse, una larga mano sujetó la suya con fuerza. Roxana recuperó un poco de sus sentidos y escuchó la profunda voz de Luciano susurrándole en el oído: «No te preocupes. Solo es turbulencia. Terminará pronto». Su voz parecía tener algún tipo de poder mágico, puesto que Roxana fue capaz de respirar de manera normal otra vez después de escucharlo, aunque su cuerpo seguía temblando. Cuando Luciano se dio cuenta de lo nerviosa y ansiosa que estaba, el enojo de su corazón se disipó. Por el contrario, su corazón comenzó a dolerle por ella. «Estoy aquí. Nada nos pasará. No tengas miedo», Luciano la consoló. Roxana sintió con la cabeza de manera distraída mientras miraba la cabina. «Andrés, Bautista», murmuró. Luciano tuvo que concentrarse para poder escuchar lo que estaba diciendo. Roxana tenía mucho miedo, aún así, seguía pensando en sus dos hijos que la esperaban en casa. En ese momento, el resentimiento que Luciano sentía por el padre de Andrés y Bautista aumentó de manera considerable. ¿Cómo puede llamarse hombre cuando dejó a su esposa sola para criar a sus hijos? A pesar de su enojo, dijo con una suave voz: «Andrés y Bautista te están esperando en casa. Regresarás sana y salva, así que deja de pensarlo tanto. Respira profundo y relájate». Roxana estaba tratando con todas sus fuerzas de hacer lo que le decía, pero su cuerpo parecía estar fuera de control. Los otros pasajeros ni siquiera escucharon el consejo de la azafata. Era una locura allá afuera, y Roxana estaba muy afectada por ello. Luciano miró hacia donde Roxana lo estaba haciendo y se dio cuenta de la razón de su repentino miedo. Sus ojos se ensombrecieron y con una voz suave dijo: «No los escuches a ellos, escúchame a mí. La turbulencia no es nada grave y estaremos bien». Están asustados porque nunca lo habían experimentado antes. Tampoco entienden. La atención de Roxana se fue desviando poco a poco del caótico desorden en la cabina, los intensos ruidos pronto se desvanecieron también. Luciano soltó un suspiro de alivio cuando vio que Roxana estaba tranquilizándose. Puesto que aún seguía el desorden allá afuera, él solo podía continuar hablándole mientras sostenía su mano, dándole fuerza. Roxana comenzó a apretar con más fuerza su agarre alrededor de la mano de él. Al sentir la repentina presión, Luciano también apretó su agarre. Roxana lucía aterrorizada y se sujetó a él para liberar el miedo de su corazón, y Luciano le permitió hacer justo eso. También estaba esperando su reacción con anticipación, cuando volviera en sí y se diera cuenta de que habían estado tomados de la mano todo este tiempo.